Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Danitza de la Liga STEAM y hoy seré su profe. El tema que vamos a ver hoy es el vector posición y vector velocidad. Hoy vamos a aprender acerca de el vector posición, del vector velocidad y también vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Vamos a comenzar con un breve repaso de clases anteriores. Tal vez ya sea muy tedioso para ustedes, pero vamos a volver a recordar, ya deben estar muy capos en este tema. Entonces, tenemos los elementos de un vector. En este caso estamos manejando un vector que tiene un módulo de 50 metros sobre segundo. Nos indica que el sentido es positivo porque no tenemos un signo negativo. Sabemos que los elementos de este va a ser la dirección, el módulo, el sentido y el punto de aplicación. Una vez recordado esto, pasemos al siguiente tema. ¿Podremos determinar la distancia de dos puntos en un espacio bidimensional? Para contestar esta pregunta, sigamos avanzando. Tenemos en este caso dos puntos, un punto A y un punto B. Entonces, esa va a ser la distancia, ¿verdad? Pero, ¿y cómo la determinamos? Bien, el vector posición es un vector, en este caso que le vamos a denominar R, y se define como un vector fijo que ubica un punto en el espacio en relación con otro punto. Pasemos a un ejemplo. En este caso, el vector R se extiende desde un punto de origen hasta un punto P que tiene coordenadas X y Y. Entonces, R se va a expresar en forma del vector cartesiano como la suma de los vectores, tanto las coordenadas en X multiplicado por el vector Y, que tiene la misma dirección en X, y la coordenada del vector Y o el módulo de ese vector por el vector J, que tiene el mismo sentido que el eje Y. Para entender mejor, veamos lo siguiente. Tenemos en este caso esos vectores, el XY y el YJ. Entonces la resultante va a ser desde ese punto hasta donde termina el último vector. Y ese punto va a coincidir con el punto que habíamos visto que tenía coordenadas X, Y. Entonces estamos expresándolo de buena manera. Estamos sumando ese XY más el Y en J. Para un caso más general, veamos lo siguiente. Tenemos dos puntos. Entonces del vector A tenemos sus coordenadas X sub A, Y sub A, que corresponden al punto A, y después lo mismo para el punto B. ¿Cómo es que podemos hallar la distancia entre estos dos puntos? Entonces nos vamos a trazar un vector, que es el vector R sub AB. Para eso, ahora vamos a marcar los vectores posición del punto A y del punto B. Ya los tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el método del triángulo. ¿Se recuerdan del método del triángulo? Aplicando este método vamos a tener lo siguiente. ¿Se recuerdan que tiene que ir un vector tras otro y al final la resultante de este vector es desde el punto donde hemos iniciado hasta donde el punto donde termina el último vector? Tenemos R sub A, que en este caso es el vector que va a iniciar. A continuación está el RAB, que corresponde a esa distancia entre esos dos puntos. Y por último, el R sub B va desde donde inicia el RA hasta donde termina el RAB. Entonces, al final, por el método del triángulo, vamos a tener lo siguiente, que el vector RA más el vector RAB nos va a dar igual a la resultante, que en este caso es el vector RB. ¿De dónde vamos a despejar RAB? Que va a ser en realidad la resta del vector R sub B menos el vector R sub A. Representando a RB y a RA en su forma vectorial cartesiana, tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos expresado el vector R sub A conforme a sus vectores unitarios. Entonces va a ser X sub A por el vector Y más Y sub A por el vector J. Hacemos exactamente lo mismo para el vector R sub B. Ahora, ¿se recuerdan? En la anterior clase habíamos visto cómo podemos hacer la suma de estos vectores mediante los vectores unitarios. Teníamos que hemos hallado que R sub AB va a ser igual al vector R sub B menos el R sub A. Entonces, vamos a reemplazar primero las componentes o los vectores unitarios que hemos hallado de estos vectores de tanto de RB como de RA, y después los vamos a agrupar, todos con las I, todos con las J, ¿se recuerdan? Ahora, ya que tenemos estas agrupaciones definidas, tenemos que el vector RAB va a ser igual a X sub B menos X sub A, todo esto conforme al vector Y, y después va a estar sumado más el vector o la componente Y sub B menos Y sub A, todo por el vector J.
Ahora podemos hallar el módulo, ¿se recuerdan? Por el teorema de Pitágoras, ya que en realidad se va a estar formando un triángulo rectángulo. Entonces vamos a tener que el módulo va a ser ese. Las componentes que tienen tanto el vector IJ o los escalares que tienen el vector IJ sumados al cuadrado, y a todo eso le sacamos una raíz. Pasemos a un ejemplo para comprender mejor lo que hemos aprendido. En este caso nos dice, un avión marcó coordenadas en el punto A 3.5 y todo esto está expresado en metros, y en el punto B 10,8, igual en metros. Determine la distancia recorrida por el avión desde el punto A hasta el punto B. Entonces nos está pidiendo esa distancia que ha recorrido el avión. Bien, entonces tenemos ambos vectores, A con sus coordenadas 3,5 y B con 10,8. Pasemos a expresarlos a vectores unitarios. Vamos a tener lo siguiente. Tendría que ser el vector posición de ese punto A como XA por el vector Y más YA por el vector J. Y hacemos exactamente lo mismo para el vector posición de B. Entonces, estas coordenadas van a ser las siguientes. En el caso de la dirección en Y, que corresponde a la coordenada en X que nos está expresando el punto A, tenemos que es 3, y para el otro punto es 5. Y hacemos lo mismo para el punto B. Ya tenemos expresados en función de los vectores unitarios. ¿Qué hacemos? Tenemos dibujados estos vectores, entonces ahora la distancia entre esos dos puntos va a ser el vector RAB. Y habíamos hallado por el método del triángulo que resulta esto de una resta entre el vector RB, que es el vector posición de ese punto, menos el vector posición del punto A. Ahora, entonces, tenemos y hacemos los reemplazos respectivos que conocíamos y hallamos esas relaciones, ¿verdad? Todos agrupamos con Y, todos con J, y al final lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que ya conocemos. En este caso, el vector RA va a ser las componentes tanto de XB menos XA, todo eso junto con el vector Y, más 8 menos 5 que corresponden a las coordenadas en Y de ese vector por el vector J. Haciendo operaciones, tenemos que al final nos queda que ese vector es 7 en Y más 3 en J. Ahora vamos a pasar a hallar su módulo, solamente sumando los cuadrados de los módulos que habíamos hallado. Entonces tenemos como resultado 7,61 metros. Pasemos a una pregunta. Con el vector posición, ¿podemos determinar las distancias de dos puntos en un plano? Un inciso A nos dice, sí, de dos puntos que se encuentren en el plano. Un inciso B, no, solo es un vector. Y un inciso C no aplica al tema. Les daré un tiempo para que puedan responder. La respuesta correcta es el inciso A. Sí, de dos puntos que se encuentran en un plano. Y habíamos hecho el ejemplo del avión. El avión en este caso estábamos considerando un plano porque lo estábamos viendo desde arriba. Entonces va a ir de un punto A a un punto B y se mueve tanto en coordenadas de X y Y. Vamos a ver el vector velocidad. La velocidad sabemos que es una magnitud vectorial que para estar bien definida es necesario considerar el módulo y la dirección. Esta gráfica que representa la aplicación de los conceptos vectoriales a vectores desplazamiento y velocidad. Ahí vemos en este caso dos puntos, un punto 1 y un punto 2, ¿verdad? Después hacemos sus vectores posición, que va a corresponder para el punto 1 el vector R1 y para el punto 2 R2. Esos son sus vectores posición. Después tenemos el vector desplazamiento, que va a ir desde el punto 1 hasta el punto 2 directo y está representada en el gráfico como D. La velocidad ya va a depender, pero igual es un vector que va a estar a lo largo de ese desplazamiento. Esta gráfica representa la aplicación de los conceptos vectoriales a vectores desplazamiento y velocidad.
En este caso tenemos dos puntos, un punto P1 y un punto P2, como lo ven en el gráfico. Estamos trazando sus vectores posición. Para el punto P1 es el R1 y para el punto P2 es el R2, sus vectores posición. El vector desplazamiento va a ir directo desde el punto 1 hasta el punto 2. Y ven otra línea, ¿verdad?, que está señalada con una flecha azul. Esa corresponde a la trayectoria. Se recuerdan que no importa cómo sea la trayectoria, la línea o el desplazamiento va a ser siempre desde el punto de inicio hasta el punto final. Entonces, ahí tenemos explicado cada uno de los vectores que habíamos visto. Pasemos a otro ejemplo. En este caso tenemos el siguiente, que nos dice: la brújula de un avión indica que va al norte y su velocímetro indica que vuela a 240 km sobre hora. Si hay un viento de 100 km sobre hora de oeste a este, ¿cuál es la velocidad del avión relativa a la Tierra? Entonces tenemos lo siguiente. Ya tenemos nuestros vectores, en este caso el vector A, que nos dice que es 240 km sobre hora y está hacia el norte, correspondiente a la velocidad del avión. Después el otro vector, que tiene un módulo de 100 km sobre hora y va de oeste a este y correspondiente a la velocidad del viento. Entonces vamos a trazar estos vectores y como los vemos en la imagen, es así el comportamiento del avión. El avión en realidad está yendo hacia el norte, pero por el viento se está desviando una cierta posición cada cierto tiempo. Entonces vamos a aplicar primero el método del triángulo para hallar la velocidad, esa velocidad relativa con respecto a la Tierra. Tenemos que esa velocidad va a ser la suma de dos vectores, la velocidad del avión como vector más la velocidad del viento como vector igualmente. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar los métodos analíticos. Se recuerdan que es bueno combinar ambos métodos para llegar a una respuesta mucho más exacta y precisa. Entonces ahora vamos a aplicar el método analítico. Teníamos esa suma de esos vectores. Entonces ahora vamos a hallar el módulo, que simplemente va a ser la suma de los cuadrados de los módulos de esos vectores y que los tenemos, que los habíamos hallado, dándonos como resultado que el módulo de ese vector que estamos hallando es 260 km sobre hora. Ahora, para hallar la dirección vamos a aplicar la tangente, como la conocemos. En este caso, despejando y haciendo operaciones, tenemos que ese ángulo alfa que vemos en el gráfico es 22,62 grados. Para hallar la dirección de ese vector, que en este caso, como ven en el gráfico, es alfa, vamos a aplicar la tangente. Entonces tenemos la tangente de alfa va a ser igual a 100 sobre 240. Haciendo operaciones y despejando tenemos que esa dirección alfa va a ser 22,62 grados. Si queremos estudiar el vector velocidad y vector desplazamiento, podemos aplicar el concepto de vectores. Un inciso A nos dice: sí, los conceptos de vectores aplican a todo lo que engloba magnitudes vectoriales. Y un inciso B no aplica a vectores. Les daré un tiempo para que puedan responder. Bien, la respuesta correcta es sí. Los conceptos de vectores aplican a todo lo que engloba magnitudes vectoriales. Sigamos viendo más ejemplos de aplicación. En este caso nos dice: una mujer camina 4 kilómetros hacia el este y después camina 8 kilómetros hacia el norte. Nos pide hallar su desplazamiento tanto por el método del triángulo, por el método del paralelogramo y verificar todos estos resultados que hemos hallado por un método analítico. Entonces, tenemos los siguientes vectores: un vector B que nos dice 8 kilómetros hacia el norte y un vector A que nos dice 4 kilómetros hacia el este. Bien, hagamos primero por el método del paralelogramo. Tenemos ambos vectores, un vector A que nos decía que es 4 kilómetros al este, que en este caso va a coincidir con el eje positivo de X, ¿verdad? Y un vector B que nos dice que es 8 kilómetros al norte, que en este caso igual va a corresponder con el eje positivo de Y. Tenemos que la resultante de ambos vectores va a ser la suma de estos vectores. Entonces pasemos a dibujarlos en el gráfico. Tenemos en este caso el vector A, que nos decía 4 kilómetros al este, entonces lo anotamos igual, lo dibujamos, lo trazamos de esa manera. Ahora el vector B, que va a ser 8 kilómetros al norte.
La resultante, por el método del paralelogramo, ¿se recuerdan que hacíamos? Hacíamos primero las líneas paralelas a ambos vectores. En este caso para el vector B, para el vector A, y el punto de intersección de esas líneas va a ser hasta donde llega nuestro vector desde el punto de intersección de los otros vectores, o en este caso desde el origen. Tenemos esa resultante que va a corresponder a la suma de esos dos vectores. Entonces, si nosotros medimos con una regla, vamos a tener que aproximadamente ese resultado de la resultante, es decir, del módulo de la resultante, va a ser aproximadamente 8,9 kilómetros. Recuerden que nosotros estamos utilizando escalas de representación, ¿verdad? Entonces puede que ustedes tomen 1 centímetro en su cuaderno, pero podemos hacerlo equivaler a 1 kilómetro en la vida real. Entonces, ahora pasemos a resolverlo por el método del triángulo. Tenemos exactamente los mismos vectores y la resultante sabemos que es la suma de ambos. Pasemos a dibujarlos. Tenemos en la gráfica entonces el vector A, que va a ser, ya lo habíamos visto mediante el otro método, y el vector B. Se recuerdan que por el método del triángulo ponemos un vector tras otro, entonces tenemos el vector A y seguido lo hemos trazado el vector B. Ahora el vector resultante va a ser desde el punto donde inicia el primer vector hasta el punto donde termina el otro vector. Y hacemos lo mismo, ustedes agarran su regla y lo medimos. Entonces tenemos que el módulo en realidad de este vector es 8,9, que va a corresponder en este caso con las unidades que estamos manejando a kilómetros. Tenemos que el módulo de esa resultante va a ser 8,9 kilómetros. Ahora resolvámoslo por un método analítico. Para eso vamos a emplear el teorema de Pitágoras. Ya que ambos vectores están en los ejes coordinados, es decir, que podemos trasladar uno de los vectores y formar un triángulo rectángulo, es por eso que podemos aplicar este teorema. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a trasladarlo a la forma de un triángulo rectángulo y vamos a trazar la resultante. Entonces ya sabemos que la resultante va a ser la suma de los módulos al cuadrado y todo eso le vamos a aplicar una raíz. Hagámoslo. Tenemos que uno de los vectores, su módulo era 8 kilómetros y del otro era 4 kilómetros. Los elevamos al cuadrado, los sumamos y después le sacamos raíz y tenemos como resultado 8,94 kilómetros. Entonces, ahora por el método analítico también podemos hallar la dirección, una dirección mucho más exacta. Por el método gráfico igual, pero tenemos que utilizar un transportador. Entonces, haciéndolo por el método analítico, para la dirección tenemos que la tangente de ese ángulo, en este caso teníamos nuestra resultante y ese va a ser el ángulo θ que queremos hallar con respecto a la horizontal, va a ser el módulo del vector B dividido entre el módulo del vector A. Entonces va a ser 8 kilómetros dividido entre 4 kilómetros, nos da resultado 2. La tangente de ese ángulo va a ser igual a 2. De ahí despejamos el ángulo y hacemos operaciones y vamos a obtener que ese ángulo en realidad mide 63,43 grados. Entonces al final tenemos que el módulo de esa resultante que hemos formado por el método analítico es 8,94 kilómetros y su dirección es 63,43 grados. Por los anteriores métodos se recuerdan que habíamos hallado 8,9 kilómetros, entonces estamos muy cerca de ese valor. Por eso es que podemos utilizar tanto métodos gráficos como analíticos, pero recuerden que los analíticos son mucho más precisos y exactos que los gráficos. Y sin embargo podemos combinar ambos. Con todo lo que hemos aprendido acerca de vectores, pasemos a responder la siguiente pregunta. Nos dice, si tenemos 5 vectores concurrentes, ya recordémonos qué es vectores concurrentes. Nos pregunta, ¿podemos aplicar el método del paralelogramo? Un inciso A nos dice, sí, el método del paralelogramo se aplica a cualquier sistema de vectores. Y un inciso B nos dice, no, el método del paralelogramo aplica a solo 2 vectores concurrentes. Les daré un tiempo para que puedan responder. La respuesta es el inciso B. No, el método del paralelogramo aplica a solo 2 vectores concurrentes. Si queremos sumar más vectores, podemos utilizar el método del polígono, como habíamos visto en las anteriores clases, o podemos descomponerlo en sus componentes rectangulares y después hallar dos vectores y después de hallar el resultante. En fin, tenemos muchas opciones para cuando tenemos muchos vectores. Bien, pasemos a otro ejemplo más. En este caso nos pide determinar la fuerza resultante si se tiene un baúl al que se aplica 3 fuerzas concurrentes.
como las veremos a continuación en el siguiente gráfico. Entonces tenemos vectores de 300 newtons, uno de 450 newtons y uno de 50 newtons. Los vamos a nombrar a cada uno. En este caso vamos a decir el vector A va a corresponder a 450 newtons y va a estar a 0 grados. Después el vector B de 50 newtons a 45 grados y el vector C de 300 newtons a 35 grados. El primer paso va a ser descomponer todos los vectores en sus componentes rectangulares con ayuda de las expresiones que tenemos. Ya hemos denominado a cada vector, le hemos dado un nombre. Después vamos a hacer lo siguiente, determinar la resultante horizontal y la vertical por la suma de vectores colineales. Entonces pasemos al vector A. Tenemos que este valía 450 newtons como módulo y está a 0 grados. Descompongámoslo. Vamos a tener el vector A, por lo tanto su componente en X va a ser 450 por el coseno de 0, que en realidad es 450 metros, porque el coseno de 0 es 1. Y componente en Y. Sabemos que no tiene componente en Y porque ya está en el eje X. Entonces, de todas formas, hallemos. Tenemos 450 por el seno de 0 grados, que al final nos va a resultar 0 metros. Para el vector B, sabemos que su módulo es 50 newtons y está a 45 grados. Habíamos visto más o menos su dirección que apunta hacia abajo, ¿verdad? Tenemos su componente en X, que va a ser el módulo multiplicado por el coseno de 45, y lo mismo hacemos para la componente Y, pero esta vez con el seno, dándonos como módulo 35,36 para la componente en X y para la componente en Y menos 35,36 metros. Se dan cuenta que estas tienen el mismo valor y eso es porque estamos aplicando un seno y coseno de 45 grados. Para el vector C tenemos que su módulo es 300 newtons y nos dice que está a 35 grados de dirección. Entonces es más o menos un vector así. Hallamos sus componentes tanto en X como en Y, dándonos como resultado de X 245,75 metros y el otro 172,07 metros. Es más o menos algo así. Esto ha sucedido. Tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Ahora vamos a pasar a sumarlos como ya conocemos. En este caso sabemos que la resultante de esos vectores, la suma va a ser la siguiente, la suma de los vectores A más B más C. Pero vamos a hallar primero todas las componentes que tenemos en X. Entonces sumamos todas las componentes en X. Después hallamos el resultado de esa componente del vector resultante en X, que nos da 731,11 newtons. Hacemos lo mismo para la componente en Y. Vamos a sumar todas las componentes de los vectores que hemos hallado en Y, dándonos como resultado 135,71 newtons. ¿Se dan cuenta? Hemos reemplazado cada uno de los módulos que habíamos hallado anteriormente. Ya que hemos hallado tanto las componentes del vector resultante en X como en Y, lo que procedemos es hallar el módulo por el teorema de Pitágoras. Entonces, en una raíz vamos a tener la suma de estos módulos elevados al cuadrado, dándonos como resultado, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, 743,598 newtons. Ese va a ser el módulo de la resultante. Ya hemos hallado tanto las componentes en X como la componente en Y del vector resultante. Entonces, para hallar el módulo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que todo eso lo vamos a llevar en una raíz y vamos a sumar estos módulos elevados al cuadrado. Entonces tenemos 731,11 newtons elevado al cuadrado más 135,71 newtons elevados al cuadrado. Entonces, realizando esas operaciones, tenemos que el módulo al final nos sale 743,598 newtons. Hemos llegado al final de la clase. Hoy aprendimos tanto acerca del vector posición como del vector velocidad y hemos hecho muchos ejercicios de aplicación de los mismos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chao.